Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la Escuela Apostólica Ministerial, clase número 7. Sean todos bendecidos. Saludos también a los que más tarde estarán viendo estas clases a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Revive Casa Cristiana de Adoración. Estamos contentos de poder reanudar, ¿verdad?, el curso. Así que vamos a presentarnos delante del Señor para poner todo lo que vamos a hablar, ¿verdad?, en las manos del Señor, que sea el Señor dirigiéndonos. Así que vamos a orar. Padre Todopoderoso, Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, presentándote esta Escuela Apostólica Ministerial número 7. Dios mío, sé trayendo dirección. Padre, permite que cada persona pueda entender lo que estamos hablando. Permite que todos los que puedan ver el video también puedan entender todo el material que vamos a hablar. Señor, en tus manos estamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad?, con una introducción. Así que dice: bienvenidos a la 7ª clase de la Escuela Apostólica Ministerial. Hoy hablaremos sobre cómo en el ministerio del apóstol ha tenido a través de la historia una tremenda resistencia y ataque. Hablaremos de cómo para Satanás el ocultar la historia y tergiversar conceptos es algo vital de su plan para crear confusión y levantar fortalezas de resistencia en los seres humanos a través de la tradición, la religión y los medios de comunicación. Hablaremos sobre 5 puntos importantes del apostolado y sobre distintos tiempos y temporadas de la historia del apostolado. ¿Existieron más apóstoles además de los que menciona la Biblia? ¿La iglesia primitiva fue una iglesia romana? ¿Tienen todos los apóstoles la misma importancia y reconocimiento? ¿El Señor pretende que los apóstoles del siglo XXI sean igual a los 12 primeros apóstoles o a los demás de la Biblia? Espero que sea de gran edificación esta clase. Así que bendiciones. Así que vamos a estar abarcando hoy el tema de apóstoles a través de la historia. Apóstoles a través de la historia. Y antes de comenzar, ciertamente, si ha habido, vamos a hablar mucho de historia hoy. Vamos a estar hablando de esos primeros apóstoles. Vamos a estar hablando de un intermedio que hubo durante la historia, que todos conocemos, donde el apostolado pues dejó de reconocerse. Y hablar de esta última reforma apostólica que tenemos en este siglo XXI. Así que
si hay algún ministerio que ha sido atacado, que ha sido perseguido, hablamos de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Pero los 2 principales ministerios que a Satanás le interesa opacar es el ministerio del profeta y sobre todo el ministerio del apóstol. Así que esta resistencia para recibir lo apostólico y lo profético no es algo nuevo. Es algo que ha existido a través de toda la historia, porque siempre habrá resistencia para estos 2 principales ministerios de la Biblia. Así que, hablando de los apóstoles a través de la historia, vamos a comenzar hablando del apóstol de los apóstoles. ¿Quién es ese? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Así que vamos a comenzar con este tema: Jesús, el apóstol y sumo sacerdote. Jesús, el apóstol y sumo sacerdote. Y vamos a comenzar con una porción bíblica que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Hebreos, capítulo 3, versículo 1, donde nos dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Es tan importante que lo voy a volver a repetir. Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Así que tenemos que Jesús es el enviado por el Padre al mundo y fue enviado como apóstol. Jesús es el apóstol de los apóstoles. Él es el salvador de los pecadores y el redentor de la humanidad caída. Cristo, además de ser apóstol, es profeta, es maestro, es pastor y también evangelista. O sea que Jesús ejerció los 5 ministerios. Él es el apóstol de los apóstoles. Él es el profeta de los profetas. Él es el maestro de los maestros. Él es el pastor de los pastores. Él es el evangelista de los evangelistas. Cual apóstol, sin embargo, Cristo permanece como el único y eterno modelo a seguir por los apóstoles y exhibe toda cualidad que el Padre desea de un apóstol. O sea que cuando vamos a hablar de los apóstoles, de los distintos apóstoles que han habido a través de la historia, tenemos que ver que Jesús es el principal apóstol. El apóstol de los apóstoles. Y todo apóstol debe tomar como modelo a seguir para su apostolado el modelo de Jesucristo. La vara de medir, la plomada de saber si un apostolado es correcto o es incorrecto, es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que Jesús
es el apóstol y es el sumo sacerdote. No puede haber ministerio apostólico si Jesucristo no es el centro. No puede haber a modelo apostólico si Jesucristo no es el modelo a seguir. Número 2. Entonces, una vez tenemos definido primeramente que el apóstol principal es Jesucristo, entonces ahora vamos a hablar de la segunda categoría de apóstoles, la segunda categoría más importante de apóstoles. ¿Cuáles son? Son los 12 apóstoles del Cordero. Repito, los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y por qué los apóstoles del Cordero? Porque así mismo lo llama la palabra del Señor y lo vamos a ver más adelante. Entonces, si vamos a Marcos capítulo 3, versículos del 14 al 19, nos dice la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Judas el Tadeo, a Simón el cananista y a Judas Iscariote, que fue el que lo entregó, el que lo traicionó. O sea que establece la palabra que estos 12 primeros apóstoles son los 12 apóstoles más importantes en toda la historia, luego de Jesús, obviamente. Los 12 apóstoles tienen una preeminencia, una importancia que va por sobre todos los demás apóstoles que habla la palabra del Señor, por sobre todos los demás apóstoles que no están en la Biblia y por sobre los apóstoles que existen ahora en la reforma apostólica de este siglo XXI. Y dice que dio autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Y esa autoridad todavía sigue, no solo sobre de los apóstoles, sino sobre cualquier siervo ungido del Señor. El Señor imparte una autoridad como hijo que recibimos de Dios para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Entonces comienza a decir uno por uno los nombres. Ya en clases anteriores habíamos hablado de varios nombres que se repiten ahí, como en la clase número 3, si no me equivoco. Hablamos, por ejemplo, que está el nombre de Simón, que se repite, el nombre de Jacobo
Y habíamos hablado que cuando vemos Jacobo, a los Jacobos también se le llamaba también Santiago. ¿Ok? Y también está Simón, que es Pedro, y está Simón el cananista, está Jacobo, el hijo de Zebedeo, y está Jacobo, el hijo de Alfeo. Importante para recalcar que son dos personas distintas. Y hay dos Judas, que es Judas Iscariote y Judas el Tadeo. En la clase número 3 van a ver que hablamos más en detalle de este asunto, porque muchas veces se confunden los nombres y pensamos que está hablando de una persona cuando en realidad está hablando de otra. Y tocamos este tema porque la palabra de Dios habla también de un Jacobo, que es Jacobo, el hermano de Jesús, que es distinto a estos dos Jacobos que habíamos hablado anteriormente. Y habla también de Judas, el hermano de Jesús, que es distinto a Judas el Tadeo y a Judas Iscariote. Más detalles de eso lo pueden ver en la clase número 3. Entonces Jesús eligió a los 12 apóstoles en los primeros momentos de su ministerio terrenal. Le confirió el título de apóstol. Y también habíamos hablado anteriormente que cuando él le dijo que ahora van a ser mis apóstoles, eso fue algo que causó mucho impacto, porque la palabra apóstol no era un término religioso, era un término que se empleaba militarmente, porque un apóstol era un enviado de rey era un enviado de rey con una misión determinada para salir a cierto terreno para conquistarlo y para establecer en ese lugar la bandera de rey que enviaba a ese apóstol. O sea que cuando Jesús le dice de ahora en adelante van a ser mis apóstoles, oye, pues ciertamente eso implicaba conquista, implicaba guerra, implicaba establecer dominio. O sea que el término de apóstol no tenía nada de religioso, sino que era un término de conquista. Entonces en Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16, aquí nos repite también los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pero quiero enfatizar algo bien importante que nos dice Lucas capítulo 6. Nos dice, en aquellos días, él fue al monte a orar, o sea, Jesús. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, Jesús pasó la noche completa orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y aquí quiero enfatizar esto. Llamó a sus discípulos. Y escogió a 12 de ellos. ¿Qué implica esto? ¿Cuántos discípulos habrán estado allí? Porque dice que llamó a sus discípulos y entonces escogió entre esos discípulos que estaban allí a 12 de ellos. O sea que habían más de 12 discípulos. ¿Ok? Pero de esos muchos discípulos que había allí, solamente escogió a 12 como apóstoles. Y continúa diciendo, y escogió a 12 de ellos,
a los cuales también llamó apóstoles. Versículo 14. Y a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, a Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. O sea que fíjese aquí que hace una clara diferencia entre lo que es ser un discípulo y lo que es ser un apóstol. El verso 13 dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Esto quiere decir que no todos los que son discípulos son apóstoles. Repito, esto quiere decir que no todos los que son discípulos son apóstoles. Y que todo apóstol es también un discípulo. O sea que, aunque sabemos que muchos se dicen ser apóstoles, en verdad no son, aunque sabemos que muchos que se dicen ser apóstoles, en verdad no son discípulos de Cristo. O sea que repasando, no todos los que son discípulos de Cristo, de Jesús, necesariamente son apóstoles. Ahora, se supone que todo apóstol también sea un discípulo de Jesús. Aunque lamentablemente hay malos ejemplos de personas que se dicen ser apóstoles, pero que no son discípulos de Jesús. Pero se supone que todo apóstol también es un discípulo de Cristo, pero no necesariamente todo el que es discípulo de Jesús es un apóstol. Recordemos que luego se añadió a Matías en sustitución de Judas Iscariote. Sabemos que de esos 12 discípulos del Cordero ya no va a estar Judas Iscariote, porque Judas Iscariote traicionó a Jesús, pero entonces fue sustituido por Matías. Y vamos a ver más tarde que la palabra de Dios le da validez a ese nombramiento de Matías, porque cuando menciona a los 12 del Cordero, pues eran 11 si no estaba Judas Iscariote. O sea que la palabra reconoce a Matías como uno de esos 12 apóstoles del Cordero. Entonces los 12 se distinguen por algunos hechos únicos. Estos 12 apóstoles del Cordero se distinguen por unos hechos que son únicos. Número 1. Cada uno de los 12 apóstoles del Cordero fueron testigos personalmente de la resurrección y ascensión de Jesús. Repito, estos 12 apóstoles del Cordero se caracterizan de todos los demás porque fueron testigos personalmente de la resurrección y la ascensión de Jesús. Entonces es importante entender que una de las objeciones que principalmente ponen para oponerse a la reforma apostólica del siglo XXI, los detractores de la restauración del ministerio apostólico,
uno de los principales puntos que usan es que para ser apóstol se supone que uno sea un testigo presencial de la resurrección y ascensión de Jesús. Las personas que ponen esta objeción no entienden que los 12 apóstoles del Cordero, la misma palabra del Señor los separa aparte y son una categoría totalmente aparte del resto de los apóstoles. O sea, que los que dicen, no, pero es que los apóstoles ya no existen porque un requisito para ser apóstol es que había que estar con Jesús, había que haber visto a Jesús, había tenido que ser testigo presencial. Pues ¿sabes qué? Eso era para los 12 primeros apóstoles que son llamados los apóstoles del Cordero. Los que ponen esta objeción no entienden lo que vamos a explicar hoy, de que hay distintas categorías de apóstoles para distintas temporadas en distintos tiempos. No es lo mismo los 12 apóstoles del Cordero que los demás apóstoles que aparecen en la Biblia y otros apóstoles más que vamos a hablar que no aparecen en la Biblia. Así que es falso decir que hoy en día no pueden haber apóstoles porque un requisito para ser apóstol es que había que ser testigo presencial y haber estado con Jesús. La palabra menciona un montón de apóstoles que no estuvieron con Jesús y que no fueron testigos de su resurrección. Entonces, número 2, algo que distingue a estos 12 apóstoles es que ninguno conocía a Cristo mejor que ellos. O sea, en la historia no van a existir apóstoles que hayan conocido mejor a Jesús que estos 12 apóstoles. Ninguno conocía a Cristo mejor que ellos y nadie ha sido entrenado desde entonces por Cristo personalmente en la tierra. Estos 12 apóstoles se distinguen porque fueron entrenados personalmente por Jesús. El resto de los apóstoles en la historia, obviamente, no fueron entrenados personalmente por Jesús. Y número 3, dado que vivían y trabajaban directamente con Jesús, permanecerán preeminentes entre la compañía apostólica completa y poseerán una preeminencia especial en el reino que otros apóstoles del Nuevo Testamento no lograrán. Y esto es uno de los puntos principales de esta clase. Ningún apóstol del resto de los apóstoles que aparecen en la Biblia y de los apóstoles de hoy en día del siglo XXI, ninguno va a poder tener la preeminencia, la importancia de estos 12 apóstoles. Y la palabra lo establece claramente. En Mateo capítulo 19, versículo 28 nos dice la palabra: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense en qué interesante, porque ya el Señor estableció que solamente va a haber 12 tronos, que eso es otra objeción
¿Qué dicen los que se oponen al movimiento apostólico, a la restauración del movimiento apostólico en el siglo XXI? Dice, no, pero es que la palabra dice que son solamente 12 tronos reservados. Y esos 12 tronos son para los 12 apóstoles. Pues claro que sí. Claro que esos 12 tronos son para los 12 apóstoles del Cordero. Pero eso no implica en ninguna manera que por ese hecho no iban a haber más apóstoles a través de la historia. Porque esa nunca fue la intención del Señor. O sea, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, o sea, ellos, los 12, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que, estoy leyendo de Mateo 19, 28. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 versículo 14 nos dice, y el muro de la ciudad, esto es Apocalipsis, estos son visiones que está teniendo el apóstol Juan. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué se le llama apóstoles del Cordero? Porque así fue que está en las Escrituras. Así fue que se le encargó a apóstol Juan que se le llamara a esos 12 apóstoles. Los 12 apóstoles del Cordero. O sea que mucha gente, cuando pone una vara de medir para decir de que ya no existen apóstoles, toman como referencia lo que son los 12 apóstoles del Cordero. Y hay que entender que los 12 apóstoles del Cordero tienen una importancia y una preeminencia que ningún otro apóstol a través de la historia tiene ni tendrá jamás. Entonces hay que entender que estos 12 apóstoles ya tienen una particularidad, ya tienen una preeminencia especial. Y el que estos 12 apóstoles tengan una importancia y una preeminencia especial no significa que no hayan dos más apóstoles, porque ciertamente, ya lo hemos discutido, la Biblia habla de más apóstoles. Entonces, ya hablamos de Jesús, el apóstol de los apóstoles, el ejemplo a seguir de todo apóstol a través de toda la historia. El ejemplo a seguir es Jesucristo. Y el mensaje tiene que ser en torno a Jesucristo. Y también hablamos que después de el apóstol Jesucristo, que es el más importante, le siguen luego otra categoría de importancia. Y esa categoría, un besito a mi nieta, y esa categoría de importancia que sigue en segundo lugar es para los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, luego de los 12 apóstoles del Cordero, le siguen en importancia y relevancia, pero en una categoría distinta, en un tercer lugar, los otros apóstoles del Nuevo Testamento. Los otros apóstoles del Nuevo Testamento que no son los 12, sino el resto de los apóstoles. Entonces, está claro que había más apóstoles
que los 12 del Cordero. Algunos teólogos se refieren a estos como secundarios. Es muy común que se le llame apóstoles secundarios, ya que son designados en la Escritura como apóstoles, pero no tienen la prominencia única en el reino que tuvieron los 12 originales. O sea, que el resto de los apóstoles que habla la Biblia no van a tener trono en el cielo. Solamente van a ser los 12 apóstoles del Cordero. Y ningún apóstol de la Reforma Apostólica del siglo XXI va a tener tronos en el cielo. Ninguno. Solamente van a ser esos 12 del Cordero. Estos apóstoles, el resto de los apóstoles del Nuevo Testamento, estos apóstoles incluyen algunos de los agentes de cambio más grandes en la historia. El Nuevo Testamento menciona los siguientes nombres como aquellos que fueron apóstoles secundarios. Importante. Estamos hablando ahora de lo que son apóstoles secundarios. Ejemplo de esto tenemos a Matías. Aquí pusieron a Matías, pero Matías yo entiendo que no es secundario, sino que es de los 12 apóstoles principales, porque a Matías fue quien sustituyó a el apóstol Judas Iscariote. Tenemos apóstol Pablo, 1 Corintios 15:8. Tenemos a Jacobo, el hermano de Jesús, Gálatas 1:19. Este Jacobo no es el Jacobo, no es ninguno de los otros dos Jacobos que se mencionan cuando se enumeran quiénes eran los 12 del Cordero. O sea que este Jacobo o Santiago, porque a los Jacobos también se les llama Santiago, este Jacobo, el hermano de Jesús, no forma parte de los 12 del Cordero. Repito, este tercer Jacobo, que es el hermano de Jesús, no forma parte de los 12 del Cordero, pero era apóstol. Jacobo, el hermano de Jesús, lo vemos en Gálatas 1:19. Esto está explicado más detallado en la clase número 3 de este curso. La clase número 3 de este curso. Hoy tenemos que ir a vuelo de pájaro, no nos podemos detener a explicar en detalle. Pero la clase número 3 del curso lo explica en bastante detalle. Bernabé, Hechos capítulo 14, versículos 3, 4 y 14. A Apolo, 1 Corintios capítulo 4 del 6 al 9. Timoteo, Hechos capítulo 19 versículo 22. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6. Tito, no puse aquí pero es apóstol Tito. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 23. O sea, lo que está diciendo es que segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 23, no lo dice explícitamente, pero da a entender que Tito también era apóstol, donde dice que era mensajero. La palabra que usa ahí es apóstolos. Tenemos a Silas o Silvano en la misma persona. Silas, Silvano en la misma persona. También era apóstol. Esto está no lo dice explícitamente, pero lo implica en Hechos, capítulo 15, versículo 22. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Tenemos a Andrónico, Romanos, capítulo 16, versículo 7. A Epafrodito,
Filipenses capítulo 2, versículo 25, a Erasto, Hechos 19, versículo 22, y dos anónimos que están en Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 23. Si los 12 se agregan a esta lista, un total de 32 apóstoles se mencionarían en el Nuevo Testamento. Todos estos fueron enviados por Dios como ministros apostólicos y miembros válidos de la compañía apostólica del Nuevo Testamento. O sea que estudiosos han podido ver la obra apostólica de estos nombres. Hay uno que no los dice explícitamente que son apóstoles. Hay uno que los dice claramente y hay otro que no. De eso se explica más en detalle en la clase número 3 de este curso. O sea que hablamos de Jesús, el apóstol de los apóstoles. Hablamos de los 12 apóstoles del Cordero, que tienen una preeminencia superior a todos los demás apóstoles en la historia. Y luego de esos 12 apóstoles del Cordero le siguen en importancia el resto de los apóstoles que aparecen en el Nuevo Testamento, que se conocen como apóstoles secundarios. Entonces, luego de que se cerró el canon bíblico, hubieron más apóstoles. Y usted dirá, pero es que no aparecen en la Biblia. Pues claro que no aparecen en la Biblia, porque el canon bíblico ya se cerró, ya no se pueden añadir más libros. Pero eso no significa que existieran más apóstoles. Entonces ahora vamos a estar hablando de los apóstoles extrabíblicos. Estos apóstoles se les llama extrabíblicos porque no aparecen en la Biblia. No aparecen en la Biblia porque ya el canon bíblico se había cerrado. Estos apóstoles extrabíblicos no tienen la misma preeminencia que tienen los apóstoles secundarios que aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y mucho menos tienen la preeminencia y la importancia que tienen los 12 apóstoles del Cordero. Pero son sumamente importantes y son piezas clave. Son piezas clave para que una vez, luego de que murieron todos los apóstoles, estos apóstoles fueron pieza clave para que el evangelio pudiese continuar y que no se muriera. O sea que, aunque no son reconocidos, no son famosos, casi nadie sabe de esto, fueron piezas claves. Así que vamos a hablar de estos apóstoles extrabíblicos. Personalmente entiendo que se debe añadir esta categoría cuando hablamos de los distintos tipos de apóstoles, debido a que antes de que se cerrara el canon de la Biblia, continuó existiendo apóstoles. Y luego de cerrado el canon también, fueron apóstoles, aunque estos no aparezcan en la Biblia, ni sean muchos reconocidos o conocidos. Hay otros personajes que debido a la poca información histórica de esta, es difícil determinar si eran apóstoles u obispos. Y quiero recalcar esto. La poca información histórica de estos apóstoles luego del año 100 después de Cristo. Estamos hablando del 90 y pico después de Cristo y 100 después de Cristo. El apóstol más joven de los 12
era apóstol Juan. Y apóstol Juan murió antes del año 100 después de Cristo. O sea que es poca la información que se tiene. Entonces, los historiadores casi siempre cuando hablan de esto, recuerden que muchos de estos historiadores tienen la formación de que ya no había más apóstoles. Y muchos de estos historiadores les llaman que eran obispos. ¿Qué era un obispo? El obispo, eso está en el Nuevo Testamento. Un obispo era una persona que se dejaba encargada. El apóstol llegaba, establecía allí una iglesia, pero el apóstol se iba. Y el que quedaba encargado de esa iglesia o de esa región, ese era el obispo. O sea que el concepto de obispo es bíblico. En estos últimos tiempos lo han tergiversado, pero es bíblico. Obispo era una persona que se quedaba como un supervisor de cierta región o de cierta área. Entonces, aunque no se conocen oficialmente como apóstoles, sin duda realizaban trabajo apostólico y sin duda muchos de ellos eran apóstoles. A esto se le conoce como padres apostólicos. Mira cómo se le conoce, como padres apostólicos. Pero para entender bien el trasfondo de estos padres apostólicos, es importante que entendamos bien los comienzos del cristianismo y la gran diferencia a lo que es el comienzo del catolicismo romano. Así que, para entender bien el contexto de estos padres apostólicos, tenemos que entonces entrar en el subtema de cómo fue el comienzo de la iglesia cristiana y cómo fue el comienzo del catolicismo romano. Y mucha gente dirá, pero no es lo mismo. No, son dos cosas sumamente distintas y eso es lo que vamos a discutir. Es bien distinto hablar del comienzo de la iglesia cristiana. Es bien distinto hablar del comienzo del catolicismo romano. Así que primeramente vamos a hablar de la iglesia cristiana. Vamos a hablar de los inicios de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana comenzó, ¿cuándo comenzó? 50 días después de la resurrección de Jesucristo en el año 30 después de Cristo. Jesús había prometido que Él edificaría su iglesia y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La iglesia o eclesia, que significa una asamblea, la asamblea de los apartados o de los separados, se inicia oficialmente. 3,000 personas respondieron al sermón de Pedro ese día y decidieron seguir a Cristo. O sea que se cumple que llega el bautismo del Espíritu Santo y en ese primer sermón de Pedro se convierte en 3,000 personas. ¿Qué clase de poder de Dios? Y ahí comienza la iglesia. Los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos o prosélitos del judaísmo y la iglesia estaba centrada en Jerusalén. Repito, la iglesia estaba centrada en Jerusalén. La iglesia cristiana comenzó en Jerusalén y el centro de la iglesia en ese tiempo era Jerusalén. Y vamos a ver por qué esto es tan importante más adelante.
Por esta razón, inicialmente el cristianismo fue visto como una secta judía, semejante a los fariseos, los saduceos o los esenios. Sin embargo, lo que los apóstoles predicaban era radicalmente diferente de lo que otros grupos judíos estaban enseñando. Jesús era el Mesías judío, el rey ungido, quien había venido para cumplir la ley. Eso lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 17. E instituir un nuevo pacto basado en su muerte, como lo dice Marcos 14, 24. Este mensaje, con su acusación de que ellos habían matado a su propio Mesías, enfureció a muchos líderes judíos, y algunos, como Saulo de Tarso, tomaron acciones para acabar con el camino. A los cristianos al principio se les llamaban los del camino. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 2. Es correcto decir que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. El Antiguo Testamento proporcionó el fundamento para el Nuevo, y es imposible comprender plenamente el cristianismo sin un conocimiento básico del Antiguo Testamento. Y de esto habla mucho los libros de Mateo y Hebreo. El Antiguo Testamento explica la necesidad de un Mesías, contiene la historia del pueblo del Mesías y predice la llegada del Mesías. En consecuencia, todo el Nuevo Testamento tiene que ver con la llegada del Mesías y su obra para salvarnos del pecado. En su vida, Jesús cumplió más de 300 profecías específicas del Antiguo Testamento, probando que Él era aquel a quien el Antiguo Testamento había profetizado. No mucho después de Pentecostés, las puertas de la iglesia fueron abiertas a los no judíos, ¿verdad? El evangelista Felipe predicó a los samaritanos. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 5. Y muchos de ellos creyeron en Cristo. El apóstol Pedro predicó a los gentiles en la casa de Cornelio. Pedro también le predicó a los gentiles. Eso lo vemos en Hechos capítulo 10. Y ellos también recibieron el Espíritu Santo. Ahí fue cuando apóstol Pedro dijo, wow, espérate, esto no es solamente para nosotros. Los gentiles también están recibiendo el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, el antes perseguidor de la iglesia, esparció el evangelio por todo el mundo grecorromano. Llegó tan lejos como a la misma Roma. Lo vemos en Hechos capítulo 28, versículo 16. Y posiblemente todo el camino hasta España. Aunque algunos aseguran que aunque eso eran los planes de Pablo, Pablo no pudo llegar a España. Siempre hay un debate en cuanto a si llegó o no llegó. Pero la gran mayoría de los historiadores coinciden de que Pablo fue martirizado en Roma. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Pero los libros del Nuevo Testamento habían sido completados y estaban circulando entre las iglesias. El Nuevo Testamento estaba circulando entre las iglesias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. Durante los siguientes 240 años, los cristianos fueron perseguidos por Roma, algunas veces al azar, y otras veces por edictos gubernamentales. Esto es bien importante. Durante los próximos 240 años, la iglesia fue perseguida.
¿Y quién era el principal perseguidor de los cristianos? Hermano, Roma y su gobierno. Obviamente, también habían cristianos en Roma. Pero esos cristianos en Roma eran perseguidos. Yo no sé cuántos vieron la película última que hicieron de Apóstol Pablo. Yo se la recomiendo. Salió 1 o 2 años atrás y es excelente esa película de Apóstol Pablo. Y muestra cómo en Roma tú caminabas por las calles y veías gente crucificada. Eran cristianos crucificados. Y lo hacían deliberadamente para que todo el mundo en Roma viera qué te iba a pasar si te convertías a Cristo. Y esa película lo mostraba, era muy llamativo eso. En el siglo 2 y 3, el liderazgo de la iglesia se volvió más y más jerárquico conforme crecía el número. ¿Por qué? Porque seguía creciendo el número. Muchas herejías, fueron expuestas y refutadas durante este tiempo y fue acordado el canon del Nuevo Testamento durante este tiempo. La persecución continuó intensificándose. O sea que vemos que la iglesia comenzó desde el día de Pentecostés, desde que se convirtieron esas 3,000 personas. Y vemos que el centro de todo lo que pasaba en esa iglesia primitiva era Jerusalén. Y que los cristianos eran perseguidos y el eje de esa persecución era liderado por el gobierno romano. Esos son los inicios de la iglesia cristiana. Acabamos de ver los inicios de la iglesia cristiana. Ahora vamos a ver los inicios del catolicismo romano. Uno de los secretos más guardados, una de las cosas donde más se ha hecho campaña para ocultar la historia y tergiversar la historia. ¿Cuáles fueron los inicios de la iglesia católica romana? Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, fue prohibida por el imperio. La cristiandad fue prohibida por el imperio romano. La cristiandad, el ser cristiano era prohibido por el imperio romano. Y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. En el año 312 después de Cristo. Hermano, el año 312 después de Cristo. Estamos hablando que esto es el siglo 1, 2, 3, siglo 3 o siglo 4. El emperador romano Constantino declaró haber tenido una experiencia de conversión. Él alegó por un sueño que tuvo, ¿verdad? No podemos entrar en detalle mucho, pero Constantino alegó que se convirtió al cristianismo. Muchos dicen que esa conversión no fue genuina y más adelante la historia demuestra que la conversión no fue genuina, porque él pues lo que hizo fue tergiversar todo lo que era el cristianismo, ¿verdad? Declaró que tuvo una experiencia de conversión. Cerca de 70 años después, durante el reinado de Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. O sea que de ser perseguidos los cristianos,
dio un giro tremendo, radical, porque sabe que no, ahora va a ser el cristianismo, va a ser la religión oficial del gobierno romano. Entonces, a los obispos se le fueron asignados lugares de honor en el gobierno. Aquí se empieza a tergiversar y a dañar el concepto de lo que era un obispo. Y entonces se le empieza a dar cierta relación con el gobierno a los obispos. Y para el año 400 después de Cristo, los términos romano y cristiano fueron prácticamente sinónimos. Miren al punto que llegó el catolicismo romano, al punto donde decir romano era casi de ser un sinónimo de cristiano. Pero lamentablemente era un cristianismo totalmente tergiversado. Entonces, después de Constantino, los cristianos ya no fueron perseguidos. Con el tiempo fueron los paganos quienes estuvieron bajo persecución. O sea que fue al revés entonces. Antes perseguían a los paganos, perseguían a los cristianos para matarlos. Pero ¿sabe qué? Después fue lo contrario. Los cristianos, pero estos eran católicos en verdad. Los católicos romanos perseguían a los paganos para matarlos, porque el que no fuera católico romano era asesinado. Esto incluía a todo el que fuera cristiano. O sea, el que decía que era cristiano tenía que ser católico romano por obligación. Tal conversión forzada condujo a mucha gente a entrar a la iglesia sin un verdadero cambio en el corazón. ¿Por qué? Porque entraban obligados. Los paganos trajeron con ellos a sus ídolos y sus prácticas. El resultado final de esta mezcla fue que el catolicismo romano cristianizó, entre comillas, las creencias paganas. ¿Qué se hizo? Una terrible mezcla del paganismo con el cristianismo. Si usted va a definir el catolicismo es esa mezcla entre lo pagano y lo cristiano. Entonces, vamos a ver que a través de la historia ha habido una tremenda tergiversación de la verdad escritural y de la verdad histórica. Porque la verdad está contenida en la palabra de Dios, pero oye, la historia certifica que son verdad, que son realidad, un montón de cosas que dice la Biblia. Y vamos a ver cómo ha habido una campaña tremenda, liderada principalmente por la alta jerarquía del catolicismo romano. Oye, porque yo quiero aquí, ¿verdad?, aclarar, hay católicos que son muy buenos. Están en una falsa doctrina, lamentablemente lo tengo que decir. Tengo muchos amigos católicos, mi familia es católica. Y son personas buenas, y son personas honradas. Y yo no dudo de que verdaderamente amen a Dios. Pero le están sirviendo de una manera errada. Porque el catolicismo romano viola los elementos más básicos de lo que es ser, los elementos más básicos de la doctrina cristiana. Entonces la alta jerarquía y otros elementos más que podemos hacer un estudio después más tarde,
se han encargado a través de los tiempos, a través de todas las épocas y edades, de tratar de ocultar y tergiversar esa verdad. Tergiversación de la verdad escritural e histórica. La Iglesia Católica alega que es la iglesia que fundó apóstol Pedro. Dicen que Pedro fue el primer papa y que los sucesores de Pedro también fueron papas. Esta alegación es totalmente falsa. Primeramente, apóstol Pedro murió antes del año 100 después de Cristo. Esto es importante. Apóstol Pedro murió antes del año 100 después de Cristo. Tiempo en que el catolicismo no había comenzado. El catolicismo no existía. Ya que la Iglesia Católica comenzó luego del año 325 después de Cristo. La Iglesia Católica dice que la autoridad apostólica ahora lo tienen los obispos católicos. Ellos llaman a esto sucesión apostólica. O sea, la Iglesia Católica alega que Pedro fundó la Iglesia Católica y que fue un papa. ¿Dónde en la Biblia menciona que Pedro era un papa? ¿Dónde en la Biblia se menciona el catolicismo? ¿Dónde en todo lo que se habla de la iglesia primitiva se menciona el catolicismo? Y los católicos dicen que los obispos ahora, los obispos católicos, quiero aclarar, los obispos católicos, pues ahora ellos son los que tienen la autoridad apostólica. Y por eso es que la Iglesia Católica alega que es apostólica. Dice que es apostólica y romana. Esto es importante porque vemos cómo Satanás siempre toma lo verdadero para tergiversarlo. Y es curioso ver cómo a través del catolicismo Satanás tomó lo apostólico. Suena contradictorio, pero tomó lo apostólico y lo tergiversó para exterminar a los apóstoles. ¿Y cómo fue? Cambiando lo que era el concepto a través de cambiarle los significados a las palabras y entonces hacer una monserga de mandamientos de hombre que con nada tiene que ver con la verdad escritural. Dicen que son la iglesia apostólica, pero de apostólica no tienen nada. En ninguna parte de las escrituras se declara que Pedro tenía una autoridad sobre los otros apóstoles o sobre la iglesia. En ningún lado se dice que Pedro era el que mandaba a los demás apóstoles. Ver Hechos capítulo 15 del 1 al 23, Gálatas capítulo 2 del 1 al 14 y Primera de Pedro 5 del 1 al 5. O sea que no solo dice, la Biblia no dice no solamente de que Pedro no fundó el catolicismo, sino que tampoco estaba a cargo de los demás apóstoles. Nunca se ha enseñado en las escrituras que el obispo de Roma tenía la primacía sobre la iglesia. ¿Dónde usted ve eso en la Biblia? ¿Dónde usted ve en la Biblia que en la iglesia primitiva la persona, el obispo o el apóstol más importante era el de Roma? Todo lo contrario. Los cristianos en Roma eran los que más persecución tenían. ¿Y cuál era el centro? El centro del cristianismo era Jerusalén, en Israel. No era en Roma.
Hay solo una referencia en la Escritura sobre Pedro escribiendo desde Babilonia, nombre que algunas veces se le aplicaba a Roma, y se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Como sabemos, lo que proféticamente se dice de Babilonia en las Escrituras no es nada bueno. Vemos si quieren busquen Apocalipsis 17, 18, a ver qué dice la Biblia sobre Babilonia. Las Escrituras dan a entender que la iglesia principal a comienzos del cristianismo lo fue la iglesia en Jerusalén, que estaba dirigida ¿por quién? Por apóstol Jacobo, o sea, por apóstol Santiago. Santiago era el apóstol que algunos erróneamente le llaman obispo de Jerusalén. No, él era apóstol de la iglesia de Jerusalén. Tan es así que podemos ver Hechos capítulo 21 del 17 al 25, cómo apóstol Pablo se reunió con apóstol Santiago y los ancianos para discutir qué postura iba a tomar la iglesia en general en cuanto al tema de los gentiles que se habían convertido al evangelio. Allí se determinó, ¿dónde? En Jerusalén. Allí se determinó que los gentiles no estaban obligados a guardar la ley judía y que solo se les indicó en el verso 25 que solamente que se abstengan de los sacrificados a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Dónde ocurrió ese hecho tan importante? En Jerusalén. Lo que da a entender que Jerusalén era como el centro de comando de la iglesia primitiva. No era Roma en lo absoluto. Las Escrituras muestran que la autoridad de Pedro fue compartida con otros apóstoles. Lo vemos en Efesios capítulo 2, del 19 al 20. Y que la autoridad de atar y desatar atribuida a él fue más bien compartida por las iglesias locales, no por los líderes de las iglesias. Ver Mateo 18, del 15 al 19, Primera de Corintios 5, del 1 al 13, Segunda de Corintios 13, 10, Tito 2, 15, Tito 3, del 10 al 11. La autoridad de atar y desatar fue conferida a la iglesia, a todo el que es lavado por la sangre de Cristo. La verdad es que escritural e históricamente hablando, se evidencia y certifica que Pedro no fue un papa y que sus sucesores tampoco fueron papas. Los sucesores de Pedro muy probablemente eran apóstoles u obispos. Hermano, y es increíble ver, si usted entra al internet, cuánta tergiversación. Los católicos se han encargado de saturar el internet de información falsa. Y usted trata de buscar y de rebuscar en el internet y trata. Los catolicismos se han encargado de llenar todas las fuentes de información, que las fuentes de información sean católicas. Hermano, y no solamente los católicos están haciendo esto. Los testigos de Jehová y los mormones tienen una agenda, tienen una campaña bien agresiva, que cuando usted busque un tema que tenga que ver con lo religioso, muchas fuentes van a ser de la iglesia mormona. Lo que usted vea que diga Church of Christ, diga, iglesia de Jesucristo, hermano, es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esos son los mormones. Entonces hay muchos cristianos buscando información en internet de temas del cristianismo y lo que buscan son fuentes mormonas o fuentes de los testigos de Jehová.
y Fuentes Católicas está saturado. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos son obstáculos que se ponen para poder encontrar la realidad y la verdad histórica. Algo que le preocupa mucho al catolicismo, que el católico no sepa la realidad histórica. Porque el católico sabe que ya no es como los tiempos de antes, que la gente no sabía leer y escribir y no había medios de comunicación masiva. El católico sabe que ahora sí. Y por eso trata de opacar todo lo que sea información reveladora sobre los verdaderos orígenes del catolicismo. Lo que no cabe duda es que estos sucesores realizaban trabajo apostólico. Lo que no cabe duda es que estos obispos o pastores que dejaban establecidos los apóstoles hacían trabajo apostólico. A estos sucesores de esos primeros 280 años después de Cristo se le conoce como padres apostólicos. Padres apostólicos. Y esto es un tema que casi nadie habla y es importante porque es el enlace del cristianismo una vez los discípulos murieron, los 12 discípulos, los 12 apóstoles murieron. Los padres de la iglesia apostólica se les llamó así porque así decirlo eran la primera línea o los primeros descendientes de los apóstoles de Jesucristo. Una vez murieron todos los 12, estos fueron la primera línea de herencia. Una vez ya no habían apóstoles, no existía ya en la tierra ninguno de los 12 apóstoles del Cordero. Fueron discípulos de dichos apóstoles y son los que recibieron de primera mano la enseñanza de ellos. Entre los padres apostólicos están Lino. ¿Quién era Lino? Ireneo y Eusebio, que eran historiadores, afirman que fue el sucesor de Pablo y de Pedro como el primer obispo de la iglesia cristiana en Roma. O sea, Lino fue el primer obispo sucesor luego de apóstol Pablo y luego de apóstol Pedro. Nadie le llama apóstol, no hay ningún documento que diga el apóstol Lino. Pero ¿sabe qué? Su trabajo era apostólico. Y la falta de evidencia, pero a todas luces, Lino era un apóstol. Y si no era apóstol, era obispo. La Iglesia Católica, tergiversando la verdad, dice que Lino fue el segundo papa después de apóstol Pedro. O sea que todo el que conoce la Biblia, pues tiene que saber que esto es totalmente falso. Lino no fue el segundo papa. Lino fue el apóstol sucesor en Roma luego de que apóstol Pedro fue asesinado. Lino, mencionado en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 21, aunque algunos piensan que era otra persona con el mismo nombre, pero indiferentemente de si era el mismo o si era otro Lino, este Lino llegó a ser el obispo de Roma después de que Pedro fue martirizado. Los historiadores le llaman obispo, pero la realidad es que Lino fue un apóstol. Después de que Pedro fue martirizado y Clemente tomó el lugar de Lino, por lo cual tanto Lino como Clemente de Roma, que vamos a hablar de él, son considerados padres apostólicos.
Fíjate que no se les dice obispos, padres obispos. Se le dice padres apostólicos. Sin embargo, parece no haber escritos de Lino que hayan sobrevivido. Los padres apostólicos habrían desaparecido de escena para principios del segundo siglo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿verdad? Estos primera línea estuvieron en los tiempos que los 12 apóstoles estaban vivos. Excepto por aquellos pocos que pudieron haber sido discípulos de apóstol Juan, que era el más joven. Discípulos de Juan, tales como Policarpo. La tradición dice que Juan murió en Éfeso alrededor del año 98 después de Cristo. O sea que Lino es un apóstol que no aparece en la Biblia. Es un apóstol que no es reconocido, que no es famoso. Obviamente no tiene la importancia y el reconocimiento que tuvieron los demás apóstoles que sí aparecen en la Biblia. Pero lo cierto es que Lino jugó un papel importantísimo para que el cristianismo no muriera, sino que continuara una vez el último apóstol del Cordero hubiera muerto, que era apóstol Juan. Luego le sigue Clemente de Roma. Clemente de Roma. Algunos parecen indicar que Clemente fue discípulo de Pablo y de Pedro. Por otro lado, Pablo lo menciona en la epístola a los filipenses. Ireneo también mencionó en sus escritos que Clemente había compartido con los apóstoles y había sido influenciado por ellos. En definitiva, era un hombre que iba a ser usado por Dios para predicar el evangelio y expandir lo que había aprendido de Cristo por medio de las enseñanzas de los apóstoles. Había recibido instrucción directa de ellos y había convivido con ellos. Todo esto lo ponía en una situación especial como referente de los que habían de venir después. Clemente fue el tercer obispo o apóstol de Roma, sucediendo a Anacleto, quien había estado en el oficio por 12 años. Otros dicen que no es fácil saber a cabalidad el tema de la sucesión de los obispos o apóstoles que hubo en Roma. Sin embargo, es más aceptado que, como dicen otros, fue el tercero después de Lino y Anacleto. Se dice también que Clemente desempeñaba el puesto de anciano dirigente de Roma. O sea que era obispo o apóstol. Él pastoreó la iglesia en Roma desde el año 88 hasta el año 97 después de Cristo. O sea que tuvo unos 9 años. No eran periodos largos porque para ese tiempo los mataban. En cuanto a su muerte, se cree que fue en el Mar Negro, cuando se le puso un ancla y fue lanzado al mar. Y también tenemos a Ignacio de Antioquía. Ignacio era un obispo o apóstol. No era reconocido. No está en la Biblia. Era obispo o apóstol de la iglesia de Antioquía, Siria, y fue martirizado bajo el emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. Al parecer fue discípulo de Juan, el apóstol amado, junto con Policarpo, el obispo de Esmirna.
O sea que hay poca documentación de estos padres apostólicos. Pero es muy probable que también fueron apóstoles. Recuerden que para ese tiempo ya estaba, no había suficiente documentación como cuando estaban vivos los apóstoles, primero los 12 apóstoles. Entonces, ya vimos el apóstol de los apóstoles, Jesucristo. Hemos visto que luego de Jesucristo los apóstoles más importantes son los 12 apóstoles del Cordero. Los que estuvieron con Él. Los que vivieron con Él. Y ningún otro apóstol en la historia va a tener la importancia que tuvieron estos 12 apóstoles, los cuales luego apóstol Juan, en la visión que tuvo la revelación que tuvo del Apocalipsis, dice que estos 12 apóstoles van a tener 12 tronos en la corte celestial. Luego le siguen en importancia y relevancia los otros apóstoles que eran además de los 12 apóstoles y que están en la Biblia, apóstoles como apóstol Pablo, apóstoles como Timoteo, como Sila, apóstol Santiago, que era el hermano de Jesús. Apóstoles que están en la Biblia, que inclusive escribieron libros de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Ya esa temporada se cerró y ahora ningún apóstol está autorizado a escribirle otro libro a la Biblia. Ese canon ya se cerró y ningún apóstol, que se le conocen como apóstoles secundarios, ya de ahí en adelante no hay ningún otro apóstol que esté autorizado para añadirle otro libro a la Biblia. Luego de esos apóstoles secundarios están los padres apostólicos, que no son reconocidos, que no son famosos, que estaban en tiempo de persecución. Y ejemplos de eso, había muchos, pero dimos solamente 3 ejemplos, que era Lino, Clemente de Roma y Ignacio de Antioquía. Distintas temporadas, distintos grados de preeminencia, hasta que llegamos al día de hoy a la reforma apostólica del siglo XXI. Y esto es otro tipo de apóstoles. Son apóstoles, pero son apóstoles de otra época, son apóstoles, pero tienen una preeminencia distinta. Porque estos apóstoles tienen una encomienda distinta. Aquellos 12, a los apóstoles, una experiencia distinta a los apóstoles secundarios, una experiencia distinta a los apóstoles, a los padres apostólicos, los apóstoles del siglo XXI. Y dice, desde los comienzos del siglo IV, con la imposición obligatoria del catolicismo romano, se cambió totalmente el modelo de iglesia que el Espíritu Santo había revelado y que la iglesia primitiva había implementado. Los 5 ministerios fueron totalmente eliminados. Totalmente eliminados los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, totalmente eliminados por el catolicismo romano. Y fueron sustituidos por un modelo totalmente distinto. Que si los curas, que si las monjas, que si los monaguillos, un modelo totalmente distinto.
De ahí en adelante a más nadie se le llamó apóstol. A más nadie se le llamó apóstol y dejó de ser un ministerio aceptado por la iglesia. Inclusive, luego para los 1500 después, luego de la Reforma Protestante, tampoco se reconocieron estos 5 ministerios. O sea, que a más nadie se le llamó apóstol, a más nadie se le llamó profeta, a más nadie se le llamó evangelista, a más nadie se le llamó pastor, a más nadie se le llamó maestro. Hasta que luego de la Reforma Protestante eso poco a poco comenzó a cambiar. Pero a través de la historia post-reforma, luego de Martín Lutero, ha acontecido una restauración sistemática de estos 5 ministerios hasta que el día de hoy podemos decir que por fin hay iglesias que están funcionando con los 5 ministerios. Apóstoles y profetas. Esto es bien importante. Apóstoles y profetas han existido a través de toda la historia de la iglesia. Yo quiero que esto lo entendamos bien. Siempre han existido. Siempre han existido. Pero dejaron de ser reconocidos. Y al dejar de ser reconocidos, pues ¿sabe qué? El que era apóstol no sabía que era apóstol. El que era profeta no sabía que era profeta. El primer ministerio que comenzó a resurgir fue el del maestro después de la reforma. Y luego del maestro fue el del pastor. Y luego, para el siglo XVIII, el de evangelista. No fueron reconocidos ni se les permitió funcionar completamente. No solo no eran reconocidos, sino que no se les permitía funcionar libremente. A finales del siglo XX se restauró con mucha dificultad los 2 ministerios que faltaban. El ministerio del profeta, y también a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se ha restaurado nuevamente el ministerio del apóstol. Finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Yo estaba viendo una información del profeta Bill Hamon, y es interesante porque él dice que aunque todo este resurgimiento, esta restauración comenzó a finales de los años 19 del siglo XX, el año pico, el año clave donde se puede decir que si se va a poner una fecha de que empezó la restauración, que la restauración se dio, dice el profeta Bill Hamon, que se podría decir que entre el tiempo del 2007 y el 2008. Como una fecha que se podría decir oficial de que se instituyó lo apostólico y profético. Y traigo este dato porque me parece muy curioso, porque esta iglesia, Revive Casa Cristiana de Adoración, se fundó en el 2008. Y la iglesia de Apóstol Orlando en Cuamo, es apostólica y profética, se fundó en el 2007. Y he sabido de otras iglesias más que en ese 2007-2008 se fundaron un montón de iglesias aquí en Puerto Rico. Y no dudo que en el mundo entero. A finales del siglo XX
se restauró con mucha dificultad los dos ministerios que faltaban, el ministerio del profeta y también a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se ha restaurado nuevamente el ministerio del apóstol. Esto ha acontecido a pesar de una fuertísima oposición de la misma iglesia evangélica y protestante tradicional, que dicen que ya no existirán más profetas y que ya no existirán más apóstoles. Mas, sin embargo, según se explica el concepto y se demuestra bíblicamente, cada vez son más las iglesias que aceptan el modelo apostólico y profético. Uno de los propósitos de este curso es que el pueblo de Dios pueda tener herramientas para explicar qué es la restauración o el movimiento apostólico y profético. Por eso es que queremos que esto sea una herramienta que se quede para la posteridad, para que se le pueda seguir explicando a la iglesia, principalmente a los cristianos, de que sí, de que es voluntad del Señor, y por eso esto no nadie lo detiene, porque es voluntad del Señor, de que los apóstoles y los profetas ya no estén escondidos tras la sombra, sino que estén hacia la luz y sean reconocidos y puedan funcionar en su totalidad dentro de la iglesia. Muchos dicen que los apóstoles del siglo XXI no se parecen a los apóstoles de los tiempos bíblicos. Por supuesto que no se parecen. No son iguales. Eso no es lo que pretende Dios en esta restauración. Es una temporada distinta con retos distintos, pero llevando el mismo mensaje con una comprensión mayor. El Señor no pretende que los apóstoles del siglo XXI tengan la misma importancia y preeminencia de los apóstoles, de los 12 apóstoles del Cordero. Jamás. El Señor no pretende que los apóstoles del siglo XXI puedan escribir libros para ponerlos en la Biblia, iguales que tuvieron la oportunidad los apóstoles secundarios. Jamás. El Señor no, eso no somos iguales a ellos. Nunca ha sido la voluntad del Señor que los apóstoles del siglo XXI sean iguales a los 12 del Cordero, que seamos iguales a los secundarios que aparecen en la Biblia en el Nuevo Testamento, o que seamos iguales a los padres apostólicos. Es una temporada distinta con retos distintos, pero llevando el mismo mensaje con una comprensión mayor. Es una misión distinta la que tienen los apóstoles del siglo XXI dentro del gran plan soberano que tiene el Señor para la humanidad. Los apóstoles de esta última restauración del siglo XXI no son de la misma importancia de trascendencia de aquellos primeros 12 apóstoles. Tampoco tienen la misma trascendencia de los apóstoles de la iglesia primitiva, donde algunos escribieron libros que hoy día están en nuestras Biblias. Ningún apóstol en estos días tiene la autoridad ni la autorización para añadirle algo más a las escrituras. La palabra dice: maldito el que le añade y maldito el que le quita. Lo dice Apocalipsis. No hay el mismo nivel de milagros y prodigios que en los tiempos de Jesús y la iglesia primitiva. No se trata de ser más famosos ni más poderosos que ellos. La voluntad del Señor no es que los apóstoles del siglo XXI sean más famosos que los apóstoles anteriores, ni que seamos más poderosos que ellos. Ese no es el propósito del Señor. Se trata de hacer lo que Dios nos ha llamado en este tiempo, romper con todo modelo religioso
fariseos del siglo XXI. Oye, porque en el siglo XXI hay fariseísmo. Despertar la iglesia, sacarla de la religiosidad, restaurar que el pecador pueda ir a la iglesia sin temor a ser humillado, expandir la visión del pueblo de Dios, poner un espíritu de conquista. La iglesia había perdido ese espíritu de conquista y asumió una postura de ser víctimas sin ser perseguidos, porque la persecución que tenemos es mínima. Expandir la visión del pueblo de Dios, poner un espíritu de conquista, ganar terrenos, ocupar lugares que ya estaban ocupados por Satanás. En fin, lo que significa la palabra apóstol. Quitarle terreno a Satanás. Una iglesia que ya no está en defensiva, sino que el Señor ahora con la restauración de los 5 ministerios lo que quiere es una iglesia que sea de ofensiva. Una iglesia que no es que resiste el ataque, sino que es una iglesia que va al ataque a quitarle terreno al enemigo. Es cierto que en este tiempo se han levantado una gran proliferación de falsos profetas y de apóstoles. Se han levantado falsos profetas y apóstoles como nunca antes, eso es cierto. Esto era de esperarse. Siempre que Dios levanta algo genuino, Satanás levantará una contraparte falsa para que se cree duda y la gente no crea incluso en lo genuino y generalicen, no, eso es falso. Es cierto que esta restauración lamentablemente se ha plagado de muchos malos ejemplos, pero lo apostólico y profético es de Dios. Hay muchos profetas dando mal ejemplo. Hay muchos apóstoles dando mal ejemplo. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente esos son los más famosos. ¿Qué cosa? Pero hay profetas que están pagando el precio. Apóstoles que están haciendo las cosas bien. Pero eso no sale en las noticias. En las noticias solo sale cuando uno se cocota. Cuando uno roba. Eso es lo único que sale en las noticias. Pero lo apostólico y profético es de Dios. Y esto no se nos puede olvidar. Y lo que es de Dios siempre prevalece. Yo recuerdo cuando en los 90 fue la restauración de la alabanza y la adoración. Qué mucha resistencia hubo. Especialmente de la iglesia. De la iglesia tradicional. ¿Sabe qué? De herejes para abajo, cuántas cosas no le dijeron, pero ¿sabe qué? A la larga, lo de Dios prevalece. Ese es el mejor ejemplo, porque lo que es de Dios prevalece. Y hoy en día, ninguna iglesia se atreve a poner en duda de que la restauración de la alabanza y la adoración es de Dios. El Espíritu continuará dando testimonio al Espíritu de sus santos, a los que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Yahweh está rompiendo y despedazando todos los moldes, esquemas y sistemas piramidales que el hombre se ha inventado para querer controlar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicionales se inventaron un modelo impenetrable que solamente los que ellos den permiso son los que van a poder estar en los altos cambios y altas esferas. El Señor está derribando esa muralla. Serán humillados todos los falsos teólogos, burlones de las manifestaciones del Espíritu Santo. El club de los intelectuales sabelotodo
que le quieren poner límites al Espíritu Santo serán expulsados y humillados. El Señor está levantando profetas y apóstoles de manera silvestre. ¿Tú sabes lo que es de manera silvestre? Que nadie los siembra, salen solos. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia en su patio, que hay cosas que nacen silvestres, que no hay quien y se siguen multiplicando con una facilidad tremenda. Eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor está poniendo apóstoles y profetas de manera silvestre. Este modelo de que, ay, el gran profeta, el gran apóstol, prepárense porque eso se va a acabar. Porque van a ser tantos los profetas y van a ser tantos los apóstoles que ya no van a estar los grandes profetas y los grandes apóstoles. Porque serán tantos que ya no será algo exclusivo. Hay un semillero de iglesias apostólicas y proféticas genuinas que están germinando y nadie va a detener eso. Va a seguir ese semillero de iglesias apostólicas y proféticas. El Señor está levantando gente común y corriente y los está llamando. Y la gente está diciendo con temor, heme aquí estoy. La oposición y la crítica serán el abono para su crecimiento. La oposición, la crítica va a ser el abono para que eso siga multiplicándose. Porque lo que es de Dios, nadie lo para. Por más crítica, por más resistencia, por más argumentos y babosería y verborrea que se inventen, lo que es de Dios es de Dios. Y lo falso saldrá sacado a la luz y se sacará. Y lo genuino permanecerá. Veo venir una última restauración de milagros y de prodigios. Tal vez no se ven ahora mismo con tanta regularidad. Pero ¿sabe qué? Viene una restauración de milagros y de prodigios dentro y fuera de la iglesia. Ya no será el nombre de ningún profeta ni de ningún apóstol el que brille, sino que será el nombre del pueblo apostólico. El pueblo apostólico y profético completo será el que brillará. Ya la gente no dirá, ay, el profeta fulano de tal, ay, el apóstol fulano de tal. No. Eso va a cambiar. Ahora la gente lo que va a decir es, wow, el pueblo apostólico y profético. La iglesia apostólica y profética. Porque van a ser tantos que no se van a saber todos los nombres y van a tener que decir la iglesia de Cristo. Manifestando el reino de Dios aquí en la tierra, solo un nombre será reconocido. Solo un nombre será reconocido, solamente un nombre. Solo un nombre será alabado, el nombre de Yeshua, el Cordero y el León. Amén. La reforma y la restauración de lo apostólico y profético, gústele a quien le guste, y al que no le guste, que no le guste, es de Dios. Y nadie la va a parar. Así que, amados hermanos, no sé si hay alguna duda, algún comentario antes de concluir. Quiero darle las gracias por estar aquí presente. Gracias a los que en un futuro van a estar viendo estas clases. Así que vamos a cerrar con una oración. Padre Todopoderoso, Padre, te damos las gracias. Padre Señor,
Padre Señor, que podamos entender que solamente tú eres el que brilla. No nos interesa ser reconocidos. Lo que queremos es que tu nombre sea reconocido. Padre, que este espíritu se meta en lo apostólico y profético. Saca todo orgullo del movimiento apostólico y profético que tanto daño le está haciendo. Saca a la luz la verdad. Esa verdad que tanto han querido ocultar los medios de comunicación. Saca a la luz la verdad. Saca a la luz a la historia. Que todo el mundo conozca la verdad y que se tornen a ti. Padre Señor, sigue Señor dándole forma a esta restauración apostólica y profética. Padre Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.